La mente te motiva, la mente te emociona, la mente te atenciona, la mente te da el aprendizaje, la mente te llena la conciencia, el corazón, tu espíritu, tu alma de cosas buenas. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. La mente humana es el conjunto de capacidades mentales que permiten al ser humano interpretar, interactuar y responder a su entorno. Muchas veces pensamos más en el fracaso que en el éxito. Muchas veces no emprendemos cosas porque tenemos más miedo a fracasar. Y ese miedo a fracasar atrae muchas veces las cosas negativas. Por eso el proverbista es específico y hace énfasis de que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tal el pensamiento nuestro, eso va a manifestar en nosotros muchas cosas. Que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este proverbio refleja que lo que pensamos es lo que terminamos siendo. Que lo que pensamos es lo que tenemos por dentro. Que lo que pensamos es lo que sentimos. Que lo que pensamos muchas veces es lo que hablamos. Que lo que pensamos es lo que terminamos manifestando. Que lo que pensamos es lo que terminamos logrando. Primera cita, libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Leo en el nombre de Jesús y dice amén. Porque cuál en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirás, mas su corazón no está conmigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros tenemos que aprender el poder de la mente. Tenemos que aprender el poder que tienen nuestros pensamientos. Lo que influye en nuestra mente en todo nuestro sistema. De la mente provienen todas las cosas. Podemos decir que el cerebro es la computadora, ¿verdad?, que envía todas las informaciones a nuestro cuerpo, el cerebro. En el cerebro ahí está lo que son los pensamientos, lo que es nuestra forma de pensar. Entonces el proverbista en el versículo 7 dice, dependiendo el pensamiento del hombre, tal es él. Todo lo que usted piensa, hay un libro que yo creo que se lo he mencionado algunas veces, que es acerca de la ley de la atracción. Incluso en Netflix hay una película acerca de este libro. El libro es titulado El Secreto. Y los escritores, los exponentes de este libro, hablan del poder que tiene nuestra mente, del poder que tienen nuestros pensamientos. Y toman también el versículo de Job, que Job dice que a lo que más él le temía, eso le terminó aconteciendo. Y habla acerca del poder de todos los días pensar en algo. De todos los días usted pensar en algo, levantarse pensando en algo. Y muchas veces pensamos más en el fracaso que en el éxito. Muchas veces no emprendemos cosas porque tenemos más miedo a fracasar. Y ese miedo a fracasar atrae muchas veces las cosas negativas. Que las cosas pueden estar a su favor, pero el estar pensando en que fulanito fracasó, en que fulanito no lo logró, en que él no pudo lograr el objetivo, muchas veces atraemos a nuestras vidas eso. Por eso es que tenemos que tener hasta en cuenta con quién nosotros nos sentamos a hablar. Muchas veces eso influye. Hay una ley, y el pastor Jan Michael lo dijo, de que las personas se parecen a las 5 personas más cercanas a él. Usted va a terminar pareciéndose a las 5 personas más cercanas que usted tenga. Porque
muchas veces usted es el reflejo de las personas que están más cerca de usted. Por eso tenemos que tener en cuenta muchas veces a quién le brindamos nuestra amistad. Tenemos que tener en cuenta muchas veces con quién nos sentamos a hablar. Porque hay personas que tienen energías negativas. Hay personas que solamente hablan de problemas. Hay personas que solamente hablan de fracaso. Hay personas que solamente hablan de que no se va a poder lograr. Y todo eso, aunque usted no lo crea, influye en su estado de ánimo. Influye en su personalidad. Influye en lo que muchas veces acontece en nuestras vidas y en nuestro contorno. Por eso el proverbista es específico y hace énfasis de que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tal el pensamiento nuestro, eso va a manifestar en nosotros muchas cosas. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este proverbio refleja que lo que pensamos es lo que terminamos siendo. Que lo que pensamos es lo que tenemos por dentro. Que lo que pensamos es lo que sentimos. Que lo que pensamos muchas veces es lo que hablamos. Que lo que pensamos es lo que terminamos manifestando. Que lo que pensamos es lo que terminamos logrando. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. La mente humana es el conjunto de capacidades mentales que permiten al ser humano interpretar, interactuar y responder a su entorno. Yo se lo voy a repetir, me gustó esto. La mente humana es el conjunto de capacidades mentales que permiten al ser humano, número 1, interpretar. Número 2, interactuar. Y número 3, responder a su entorno. Estas capacidades incluyen la memoria, la imaginación, la percepción, el pensamiento, el razonamiento, la motivación, la emoción, la atención, el aprendizaje y la conciencia. Mayormente usted nota que es raro que una persona antes de hacer algo o de cometer algo no se siente a pensarlo o no se siente a analizarlo. Y muchas veces sabe lo que le va a acontecer o las consecuencias que le va a acarrear. Entonces, en vez de sentarnos a pensar o a darle cabida a pensamientos negativos, tenemos que tratar de que nuestra mente esté llena de cosas positivas. Escuché a la pastora Yesenia Tena en estos días hablar acerca del funcionamiento de las redes sociales. Y hay un documental muy bueno en Netflix que me gustaría que usted lo vea, que se llama El dilema de las redes sociales. ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Cómo funcionan estos aparatitos llamados celulares? No sé si a usted le ha pasado que usted habla al lado del celular de algo y cuando usted abre Instagram se lo presenta. Cuando usted abre Facebook quizás se lo presenta. Cuando abre TikTok quizás se lo presenta. Porque nosotros estamos siendo espiados. Nada es en secreto. Entonces, así es la mente. Escuche esto. Y la pastora Yesenia decía, usted sabe que las redes, Instagram, te presenta algo y te pone dos opciones. ¿Te interesa o no me interesa? Si usted le da que te interesa, ellos te van a seguir ¿qué? Bombardeando. Ellos te van a bombardear de lo que a ti te interesa. Entonces, muchas veces, de lo que nosotros llenamos nuestro cerebro, nuestra mente, en eso es que pensamos. Si usted se sienta a ver cosas que no son buenas, quizá usted hasta se sueña con eso. Entonces, va a depender de lo que nosotros le introducimos a nuestra mente, de lo que nosotros le introducimos a nuestro cuerpo, de lo que le introducimos. Entonces, tratemos de introducirle cosas
que nos bendigan, que nos prosperen, que nos eleven, que nos ayuden, para que nuestra mentalidad cambie. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que tener ¿qué? La mente de Cristo. Cristo, en lo que estuvo en la tierra, solo pensaba en las cosas del reino. Por eso salía de un milagro e iba al monte a orar. Salía de la oración a manifestar un milagro. Porque en lo que tú te manejas, en eso tú vas a pensar, te van a llegar las ideas, te van a llegar los proyectos, te van a llegar los pensamientos. Por eso es que cuando hablamos de lo que es pensamiento, le hablé de todos estos conceptos que son de bendición. La mente te motiva, la mente te emociona, la mente te atenciona, la mente te da el aprendizaje, la mente te llena la conciencia, el corazón, tu espíritu, tu alma de cosas buenas. Cuando tenemos pensamientos mediocres, seremos personas mediocres. Por eso es que dicen de que la pobreza no solamente es falta de recursos, sino que es un estado mental. ¿En qué sentido? De que hay personas con mucho dinero que su mente es pobre. Y hay gente que no tiene mucho dinero, pero su mentalidad es rica. Cuando tú tienes una mentalidad de abundancia, todo el que se acerca a ti es bendecido. Cuando tenemos pensamientos mediocres, seremos personas mediocres. Cuando tenemos pensamientos de miedo, seremos personas miedosas. Cuando tenemos pensamientos de atraso, tendremos sequía. Y así lo vamos a hablar con nuestra boca y va a suceder lo que confesamos. Muchas veces tenemos que aprender que de nuestra mente va a salir la palabra que nos va a elevar o nos va a destruir. Si usted empieza o va a empezar algo y dice, ay, es que yo no puedo, ya, mire, no lo haga. Porque todo su cuerpo, aunque tenga la fuerza, aunque tenga el ánimo, ya usted le dijo que no puede. Y todo su cuerpo va a trabajar para no hacerlo, porque usted dijo que no puede. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Pablo declaró esta palabra, estaba pasando uno de sus momentos más difíciles. Cuando Pablo escribió Efesios, estaba preso. Y Pablo dice, he sabido pasar momentos de escasez, momentos de hambre, momentos de prisión, momentos de abandono, momentos de sequía. Pero todos esos momentos no van a detener que de mi boca salga una palabra de que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Tu mente es el CPU, el servidor que te va a mantener encendido, que te va a mantener prendido. Usted no ve que una gente cuando está cansado de aquí, que dice, me siento como la mente cansada, su cuerpo, mire, por más brazos buenos que usted tenga, usted tiene que descansar. Porque es la mente, es el cerebro, es esta parte que controla todo, que está cansada. Por eso tenemos que tratar de buscar recursos que nos mantengan pensando positivo. Tenemos que buscar juntiña, conexiones que nos mantengan positivo. Hay gente que han ido a emprender algo y por la motivación de alguien terminan lográndolo al 200%. Porque muchas veces necesitamos una motivación. Y cuando le hablaba de que las 5 personas que cerrada cuando ellos llegaron, había demasiada gente. Quizá el paralítico dijo, bueno, está difícil la cosa. Gloria a Dios. Está difícil la cosa. No vamos a poder entrar. ¿Y qué hicieron los 4 amigos? Dijeron, bueno,
hay un problema porque tú pesas demasiado. Devolvernos contigo cargado para allá. Vamos a hacer el último intento. Pero los 4 amigos, si el paralítico tenía fe, ellos tuvieron hasta más fe que él. Porque ellos tuvieron que subirse al techo. Tuvieron que romper el techo. Tuvieron que subirlo a él. Y tuvieron que bajarlo. Bajaron al paralítico. ¿Pero por qué? Porque aunque ellos vieron la puerta cerrada, su mentalidad se mantuvo positiva. Muchas veces vamos a tener proyectos y porque vemos una puerta cerrada, no nos podemos detener. Siempre va a encontrar una solución donde hay una puerta cerrada. Porque siempre hay una puerta que si no se abre, usted puede provocar que se abra. Jesús estaba dentro, Jesús no sabía que ese paralítico había llegado. Jesús estaba dentro sanando a la gente que estaba dentro o predicándole a la gente que estaba dentro. Los que llegaron con la necesidad fueron ellos. Pero ellos tuvieron una mentalidad creativa. Usted no ha visto gente así, que de cualquier cosa se inventa algo. Pero eso es cuando tú tienes tu mente funcionando en cosas positivas y no solamente ve lo negativo. Ellos vieron la puerta cerrada, pero no dijeron, bueno, si la puerta está cerrada, tenemos que devolvernos con el paralítico así. Ellos se reinventaron. Una mente positiva, una mente pensante, siempre se reinventa algo. Siempre tiene una idea nueva. Siempre tiene un proyecto nuevo. Las iglesias, nosotros los ministerios, siempre tenemos que reinventarnos cosas. Estar activando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque siempre hay una necesidad. O la iglesia está creciendo. O algo está pasando. Algo pasó. Y siempre hay que estar innovando. Los ministerios que no piensan a grande, a futuro, se mantienen en lo mismo siempre. No se sacrifican, no crecen. No se reinventan, no crecen. Si nada más nos basamos en los mismos cultos de siempre, los mismos mensajes, los mismos coros, la misma cosa, no crecemos. Por eso es que yo quiero que seamos una iglesia bíblica. Porque la Biblia nos enseña cosas nuevas. Vemos milagros nuevos. Vemos manifestaciones nuevas. Vemos proyectos nuevos. En la palabra siempre hay una gloria nueva. Siempre había un Acán o había un Coré que se revelaba. Entonces los líderes tenían que hacer algo nuevo, reinventarse, dar una palabra. Tratar de que el cielo manifestara cosas nuevas. Pero eso es cuando nuestra mente está preparada para reinventarse cosas nuevas. Escuche esto. El pensamiento, actitud y comportamiento definen la personalidad del ser humano. Si tu mente está atada, vivirás una vida de atadura. El campo de batalla más fuerte es la mente. El enemigo ataca a la mente y también Dios habla a la mente. Cuando tú sientes ese corrientazo, sea positivo o negativo, es el Espíritu Santo que te está hablando y habla a tu mente y tu espíritu es sacudido. Así igual cuando el enemigo te quiere influenciar, ¿qué es lo primero que él ataca? Es la mente. Porque aquí es que está el lugar de la victoria o el lugar de tu derrota. Lo que pensamos cada día o los pensamientos que anidamos en nuestra mente va a ser nuestro estilo de vida. Escuche esto. Usted ha visto un nido, ¿verdad? Cuando las cigüitas lo están haciendo. Ellas no llevan toda la cosita de una vez, ¿verdad? Lo van llevando uno a uno,
paso a paso. Muchas veces esos pensamientos, sea positivos o negativos, que nosotros anidemos en nuestra mente, es lo que nos va a dar los resultados. Porque cuando usted quiere lograr algo, usted se lo propone y todos los días le da, hasta que lo logra. Creo que hoy o ayer siempre escucho Motívate y Arranca en Pura Vida del pastor Diego Astacio. Y escuché una frase que siempre los locutores empiezan el día con una frase. Y él empezó la frase diciendo: tanto golpea una gota en una roca, en buen dominicano, ¿hasta qué? Hasta que le hace un hoyo. ¿Cuál es más fuerte, la roca o la gota? La roca. Pero la gota, por su constancia, le produce un hoyo. La constancia es lo que nos va a dar el resultado. No es de la noche a la mañana. Por eso, lo que anidamos, una gente no peca de la noche a la mañana. Hay casos, ¿verdad?, que acontecen de que, como a la mujer de Potifar, a José, que quiso, pero ella venía dándole mente a eso. ¿Cómo es que me le voy a tirar al hombre? ¿Cómo es que lo voy a hacer caer? ¿Cómo es que? Hasta que aprovechó el momento y bim bram. Pero ella venía pensando eso de la noche a la mañana. ¿Y qué le había pasado a José ahí si cae en adulterio? Fue un momento, ¿verdad? Pero ella ya lo tenía premeditado eso. Ella fue anidando eso. Muchas veces nosotros cometemos errores, fallamos, pecamos. Es porque dejamos anidar ciertas cosas en nuestra mente, que van llegando ahí. Muchas veces respondemos los mensajes que no tenemos que responder. Muchas veces mandamos la nota de voz que no tenemos que mandar. Muchas veces abrimos la foto que no tenemos que abrir. Y ahí vamos anidando eso. Y ahí vamos anidando y que, ay, que eso no es nada, que no es pecado, que no es esto. Hasta que pum. Por eso es que la mente tenemos que saber qué anidamos en nuestra mente. Lo que pensamos cada día o los pensamientos anidados en nuestra mente va a ser nuestro estilo de vida. Eso va a ser nuestro destino. La vida no se trata de suerte, sino de pensamientos. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué piensas del enemigo? Decídete a trabajar para cambiar tu manera de pensar. Nos ocupamos de un día a día para resolver cualquier cosa, pero pocas veces prestamos atención a los pensamientos que se tienen. Cuando tienes una mentalidad de prosperidad, no permites que nada ni nadie te robe la paz. Cuando algo o alguien te roba la paz, le está robando a tu pensamiento un tiempo de tranquilidad. Cuando permites que una adversidad te robe el pensamiento, cuando permites que un pensamiento te robe la paz o que un mal momento te robe el pensamiento, ya perdiste. Una de las formas en que Dios habla a nuestra mente, la mente produce imágenes. Si yo te digo carro rojo, escuche esto, tu pensamiento atrae la imagen. Si digo sangre, su mente lo piensa. Luego ese pensamiento se anida en el corazón y lo que tienes en la mente se refleja en las emociones. Cuando tienes pensamientos negativos, tu vida será negativa y producirá hechos negativos. Ahora yo acordándome de los tiempos de más joven, yo no sé si usted en algún momento llegó a jugar cuando en ese tiempo existían los cepillos, los carritos cepillos. Usted llegó a jugar, yo lo llegué a jugar muchísimo cuando salía de la escuela con los amiguitos, cepillo rojo.
o cepillo amarillo. Y en el trayecto yo estudié la primaria en la escuela Elvira de Mendoza, que está ahí en la Venezuela, casi con el puente ahí. Y en ese trayecto hacia los Tres Brazos, siempre con los compañeros antes de salir decíamos cepillo rojo. El que viera un cepillo rojo, decía cepillo rojo, míralo allá donde va. Le daba un cocotazo al otro. Mire, yo no sé. Oiga, yo no sé. Y ahora, estudiando esto, es que me llega a la mente, señores, lo que usted piensa, aunque usted no lo crea, usted lo atrae. Ese era el día que más cepillos rojos pasaban. Cuando decíamos cepillo amarillo, aunque sea 3 o 4 cepillos amarillos, veíamos. Porque usted sabe que esos eran los carros que más se usaban, esos benditos cepillos. No se acuerda usted de los cepillos. Ay, oiga eso. Oiga, Naval y Belice no se acuerda de los cepillos. La niña de 15 años no se acuerda de los cepillos rojos. Señores, mire, y ahora estudiando esto, ahora analizo el poder de la mente y éramos niños inocentes. Pero siempre veíamos los benditos cepillos esos. Aunque sea uno tenía que pasar a la hora de nosotros salir de la escuela. Y eso es el poder de la mente. ¿Cuál es su pensamiento como creyente? ¿Cuál es su pensamiento como discípulo? ¿Cuál es su pensamiento como hijo de Dios? Es solamente venir los jueves a la iglesia, venir a sentarse, escuchar al pastor, escuchar las adoradoras, o usted proponerse metas a nivel personal. Yo quiero ser esto en Dios. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, que yo empecé a ver el movimiento del liderazgo, yo dije, no, yo quiero ser líder. Y oiga esto, yo un muchachito recién convertido, yo veía que habían dos tipos de expositores, ¿verdad? El expositor de los maestros y el expositor de los alumnos. Yo veía el de los alumnos como más flaquito y con menos recursos. Y yo decía, no, yo quiero uno de maestro. Y siempre compré expositores de maestro porque traían más profundidad, más definiciones, porque eran de los maestros para enseñar. En mi casa nunca compré un alumno, siempre compraba un maestro, inconscientemente, pero estaba comprando lo que me perfilaba. ¿Cómo usted se perfila? ¿Qué usted quiere ser? ¿Todo el tiempo un alumno? ¿O en algún momento usted quiere ser un maestro? ¿Qué usted está pensando? Como usted piense, como usted se perfile, eso usted será. ¿Qué usted quiere ser? ¿Cuál es su mentalidad? De que siempre el pastor Edwin esté aquí enseñándole, o mañana usted pararse y decir, yo soy el que voy a enseñar. Pastor, déme la oportunidad. Pero todo va a depender de su mentalidad, de su pensamiento. Luego veía que los muchachos predicaban y a eso le llamaban evangelistas. Y yo, ¿cómo se hace eso? Hay que regar tratado, hay que andar con un megáfono, hay que agarrarle el megáfono a Evelio. Pues vamos para la calle. Y fui evangelista. Que las conexiones, los contactos, el liderazgo, presidente de jóvenes. Y después dije, presidente de confraternidad. Pues voy para allá. Fui presidente de confraternidad. El ser pastor, el llamado, estoy siendo pastor. Porque todo va a depender de tu mentalidad. ¿Qué tú quieres ser? Naval, ¿qué usted quiere ser mañana? Apolonio, ¿qué queremos ser en Dios? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Solamente gozarnos con el que adora y escuchar las adoraciones de otro? ¿O nosotros mañana ser con lo que otros se gocen viéndonos en las redes sociales? Gozándonos en los grandes escenarios. Ver a Stephanie adorar en grandes escenarios. Ver a Jessica al ministerio Chequiná adorar en grandes escenarios. Es lo que nos propongamos. Ver a Ibelice predicar en grandes conferencias.
que ella se goza la conferencia de la pastora Yesenia Tende, a Wilda Mota, pero mañana tenemos que ser nosotros. De esta casa tienen que salir grandes ministros, hombres que marquen las naciones, que marquen y que provoquen avivamiento. Pero tal es el pensamiento del hombre, así es él. Cuando ves a un mendigo es porque esa persona de una u otra forma anidó un pensamiento. En su mente había basura, en su mente había escasez, en su mente había falta de provisión, en su mente había falta de motivación. Por eso, como dice el texto base, tal en su pensamiento, tal es él. Por ejemplo, cuando ves a una mujer que se pinta las uñas de rojo, no es una casualidad, es un hecho de un pensamiento. Primero lo pensó en su mente y luego lo ejecutó. Cuando ves a alguien que hace algo malo, eso no nació en ese momento. En ese momento él lo ejecutó, sino que en un momento anterior él lo pensó y este pensamiento lo llevó a accionar. Escuche esto. Ahora que hablaron de las uñas de la pintura roja, cada vez que la pastora llega allá con sus uñas rojas pintadas, ella me dice: negro, mira mis uñas rojas porque ese es el color que te gusta. Ella sabe que yo soy escogidita, no me puede venir con esas uñas azules. Y me llega con esas uñas azules, la mando pan de Apolonio. Pero ella me llega con las uñas rojas. ¿Por qué? Porque a su esposo le gusta el rojo. Y ella, cuando se va a pintar las uñas, piensa en qué. Ay, Dios mío, en agradarle a su esposo. Y llega con las uñas rojas, porque así ella me motiva, me allanta. Me dice: negro, mira lo que te gusta. Pero después me dice: son tantos. ¿Entiendes? Pero ella sabe que si me llega con las uñas azules, ni 5 le doy. Entonces ella lo piensa. Ella dice: la única forma de sacarle los cuartos a este hombre de las uñas, dice, se la llego con roja. Mírese la roja, levanta la mano. El hombre tiene conciencia de sus actos. Esto es la capacidad que tiene el ser humano de conocerse a sí mismo y a su entorno. Siempre debemos procurar tener la conciencia limpia, porque la conciencia es un determinante de lo que Dios va a hacer con nosotros. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La conciencia es contenedora. Tú puedes ver un video de pornografía o cometer un pecado sexual. Al pensar el hecho que cometiste, te pones la mano en la cabeza y luego de que terminaste te sientes mal y te arrepientes. Te postras y empiezas a clamar al Señor para que te perdones. ¿Sabes qué? Dios sí te perdona, pero tu conciencia muchas veces tarda para perdonarte. La conciencia te lo recalca. Y hasta que no limpies tu conciencia, esa conciencia te acusa. Y puede tardar días, semanas, meses y hasta toda una vida para limpiar tu conciencia. La conciencia trae condenación. Y aunque Dios te haya perdonado, cuando una persona no tiene la conciencia limpia, eso le trae estancamiento. Te condena de tal forma que quiere aplicar un castigo, diciendo que Dios te está castigando por el pecado que cometiste. Entonces, cuando te pasan cosas malas, lo aceptas porque sientes que te limpias, porque estás pagando por el pecado cometido. Cuando no es así, porque ya Cristo pagó un alto precio por nuestros pecados. El martes antepasado, Ibelice nos enseñaba acerca de 2 espíritus, el espíritu de Judá, ¿y cuál era el otro? De Acán.
el espíritu de Judas y el espíritu de Acán. Y ella hablaba acerca de que muchas veces tenemos que tener, escucha, una de las formas de que tu conciencia se programa y se limpie es el confesarse, ¿verdad? De que a veces hay pecado que hasta que no lo confesamos no somos libres. Porque la conciencia te martilla y te martilla el pensamiento, la conciencia te martilla. Y necesitamos de confesar para poder ser libres. Porque cuando confesamos nos limpiamos y la conciencia deja de estar acusándonos. Tenemos que confesarnos ante Dios. Dios nos perdona, pero también tener a alguien. Siempre he tratado de enseñar eso. Alguien me dijo: Edwin, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, toda persona necesita tener oídos que lo apoyen, lo corrijan y donde usted pueda confesarse. Por eso es que los católicos utilizan eso mismo, el confesionario, el confesatorio, eso mismo. Porque es como una forma de usted liberarse de los pecados cometidos. Debemos tratar de no ensuciar nuestra conciencia, ya que para tener una mente próspera debemos procurar que Dios esté con nosotros. Se lo voy a repetir otra vez. Tenemos que aprender o debemos tratar de no ensuciar, de no empañar nuestra conciencia, ya que para tener una mente próspera debemos procurar que Dios esté con nosotros. Como vemos en Génesis 39, versículo 2, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, él en Egipto. Una de las cosas que debemos golpear es que Dios esté con nosotros, que no se vaya de nosotros su Santo Espíritu, porque cuando Dios no está con nosotros, no podemos prosperar. No puedes seguir hacia adelante cumpliendo el propósito divino, sencillamente porque Él ya no está. Cuando nuestra mente, nuestra conciencia está entenebrecida, el Espíritu Santo se aleja de nosotros y las bendiciones, la prosperidad no puede llegar a nuestras vidas. Escuche, nuestra mente es un factor fundamental para ver las bendiciones de Dios. Porque no podemos proclamar a Dios y que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia esté entenebrecida. Saúl, Dios estaba con él, pero su mentalidad, su desobediencia hizo que el Espíritu de Dios se apartara de él. Cuando usted tiene una mente sucia que piensa en cosas negativas, en morbosidad, en pornografía, en hacer mal, en hacerle daño a otro, las bendiciones no pueden llegar a una vida que su mente piense en hacer cosas malas. Necesitamos preparar nuestra mente para las bendiciones que Dios quiere traer a nuestras vidas. Eso lo vemos cuando Dios desechó a Saúl, porque el Espíritu de Dios no estaba con él, la mano de Dios se fue de él, nada prosperaba y era atormentado por un mal espíritu de parte de Dios. En cambio, David, que estaba con Dios, todo lo que hacía iba prosperando. A veces pensamos muy humanamente y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Como vemos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, es para usarla en las cosas que nos bendigan, en las cosas que nos prosperen, en las cosas que nos eleven, en las cosas que nos ayuden a entrar en la tierra que Dios nos ha prometido. La Biblia nos trasciende a un nivel mayor del pensamiento. Alguien dijo una vez: ¿quieres caminar recto? Antes de hablar, no pensamos antes de hablar.
muchas veces nosotros, escúcheme, y herimos a las personas a nuestro alrededor. Porque no filtramos lo que vamos a hablar. Y somos así y devocadamente ofendemos al más bonito. El que quiere prosperar tiene que tener control de su boca. Tenemos que filtrar lo que va a salir de nuestra boca. Porque una mente próspera es una mente que sabe lo que va a hablar. Que sabe que si su palabra no van a edificar, mejor quédese callado. La Biblia nos hace trascender a un nivel de pensamiento mayor. Alguien dijo una vez, ¿quieres caminar recto? Antes de hablar, pregúntale a tu mente si lo que vas a decir, Cristo lo hubiera dicho. Antes de actuar, pregúntate si lo que estás a punto de hacer, Cristo lo hubiera hecho. Usted sabe que hay cosas que hacemos que si Cristo fuera que lo hiciera, no lo habría hecho. Debemos tener el pensamiento de Cristo. Al tener la mente de Cristo, filtramos todo lo que vamos a decir. Al tener la mente de Cristo, filtramos todo lo que vamos a hacer. Al tener la mente de Cristo, filtramos todas nuestras actitudes. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Para ser una iglesia madura, para ser discípulos maduros, para ser hombres y mujeres de Dios maduros, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Hay pensamientos de temores, hay pensamientos de matafe. Por ejemplo, para este año 2025, usted tiene que terminar creyendo en pensamientos de grandeza, en pensamientos de sobreabundancia, en pensamientos de multiplicación, en pensamientos de cosas maravillosas. ¿Cómo puedes renovar tu mente? Ya con esto termino. Meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Según el libro de los Salmos capítulo 1, que habla de meditar en la palabra de día y de noche. No esperar que acontezca el milagro para que tu mente crea las promesas de Dios. Empieza a creer que el milagro, aunque no lo ves, se va a manifestar. Deja de pensar que no puedes controlar tus pensamientos. Lo que alimenta tu mente será tu mentalidad. Evita escuchar cosas que traigan negatividad a tu mente. Evita de ver cosas que traigan negatividad a tu mente. Evita de juntarse con gente que traigan negatividad a tu mente. Deja de pensar en las cosas que no puedes hacer y empieza a pensar en las cosas que sí puedes hacer. Lo que alimenta tu mente será tu mentalidad. Confiesa lo que crees, no lo que sientes. Resiste los pensamientos negativos y ayuda a los pensamientos positivos, basado en lo que Dios dice en su palabra. Celebra el proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo.
Aprende a esperar tu milagro con fe. Visualízate no en el presente, sino en el mañana que quieres lograr para tu vida, para tu casa, para tu ministerio, para tu finanza. Termino con esto. Hay algo que se llama realidad y hay algo que se llama verdad. La realidad es lo que tú estás viviendo ahora. Todos los discípulos pasaron su realidad, pero ellos estaban esperanzados en la verdad de Cristo, en ellos. Por eso es que Pablo, aunque está preso, sabe que esa no es su verdad, es su realidad. Y no se aferró a su realidad, sino a su verdad. No se aferró al momento malo, al momento difícil. David no se aferró a la persecución de Saúl en el desierto. David no se aferró a que Saúl lo quería matar. David se aferró a que él fue ungido como rey. Y él sabía que esa era su verdad. Él sabía que el desierto era una realidad, pero era una realidad momentánea. Porque él sabía que su verdad era la unción que él cargaba. Y él sabía que Dios no se equivocó al enviar a Samuel a ungirlo. Él sabía que aunque sus padres, que aunque sus hermanos lo menospreciaban y lo enviaron al desierto, él sabía la unción que cargaba. Y él, aunque estaba en el desierto, pensaba todos los días en el palacio. Él sabía que aunque en un momento tuvo que hacerse el loco para poder preservar su vida, en un momento llegó a un sacerdote y se comió los panes de la preposición y podía caer muerto. Él sabía que no se iba a morir, porque él estaba aferrado. Su mente era una mente de palacio. Yo fui ungido para ser rey. Yo fui ungido para ser rey. Estoy en el desierto y esto no es de rey. Estoy en la cueva de Adulán y esto no es de rey. Estoy siendo perseguido por Saúl y esto no es de rey. Se aferró tanto a su verdad, pensó tanto en su reinado, que terminó en el palacio. ¿A qué tú vas a aferrar tu mente? ¿A los fracasos momentáneos? ¿A la escasez momentánea? ¿A la enfermedad momentánea? ¿O a la palabra de verdad que salió de la boca de Dios? Que si Él venció, nosotros también venceremos. Póngase sobre sus pies y grite conmigo: mi mentalidad desde hoy será una mentalidad de progreso, de abundancia, de éxito, de victoria, de gloria, de poder, de autoridad. Porque lo que Dios dijo de mí, en eso pensaré, porque eso se cumplirá en mi vida. Todo lo que veremos en Dios es lo que Dios ha dicho de nosotros. Te dejo estas preguntas para meditar. ¿Esto que estoy pensando es verdad o es una mentira? A la luz de la palabra de Cristo. En lo que tú estás pensando, ¿es una verdad o es una mentira? ¿Estas ideas suenan como acusaciones del enemigo o es el Espíritu Santo dándome convicción? ¿Dónde me están diciendo estos pensamientos que ponga mi fe y mi esperanza? ¿Te están ayudando tus pensamientos a lograr tus objetivos y tus metas? ¿O te están llevando a un precipicio o a una derrota? Tenemos que tener una mentalidad próspera, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de crecimiento. Desde hoy, Espíritu Santo de Dios, yo te pido por cada hijo del ministerio Vida Abundante,
para que tú renueves nuestros pensamientos, así como renuevas nuestra unción, así como renuevas nuestro pacto, nuestro compromiso. Renueva nuestra mente cada día y ayúdanos a aferrar nuestra mente a tu mente, Cristo. Que caminemos por lo que pensamos, que hablemos por lo que pensamos, que actuemos por lo que pensamos, pero en base a tus pensamientos, Cristo. Oh Espíritu Santo de Dios, ayuda a los hijos de vida abundante, a los discípulos de vida abundante, a que tengamos pensamientos de victoria, pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de trascendencia, pensamientos de crecimiento, pensamientos de avivamiento, pensamientos de abundancia, pensamientos que nos encaminen y nos establezcan en tu propósito todos los días de nuestras vidas. Renueva nuestra mente, Dios. Renueva nuestra mente. Renueva nuestros corazones. Renueva nuestra conciencia. Limpia nuestra mente, limpia nuestra conciencia. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres de pensamientos positivos y pensamientos de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Si usted trajo su ofrenda esta noche, si trajo su diezmo, deposítelo. Es tiempo de bendición.